Hola, hoy día vamos a continuar sobre el contenido del aprendizaje político, pero vamos a llegar a lo que fue la República Conservadora. Recordemos que la vez pasada habíamos visto todos los desafíos que tuvo que enfrentar Chile para convertirse en un Estado-nación después de su independencia y además revisamos las constituciones políticas del periodo. Vamos a ver que en 1823 y hasta 1830 Chile se ve envuelto en un periodo de organización nacional o como se llama también, aprendizaje político. Después de que O'Higgins termina su gobierno en 1823 con la abdicación, no hay una cabeza, no hay un liderazgo. Por lo tanto, asumen el gobierno dos juntas y la segunda elige a un director supremo que va a ser Ramón Freire entre 1823 y 1826. ¿Qué pasó de importante en el periodo de Freire? A grandes rasgos, uno de los hechos más importantes es la abolición de la esclavitud en 1823 y también una situación que va a tener que solucionar va a ser la economía. Para obtener algo de ingresos, ya que el Estado estaba prácticamente en bancarrota, se fija un tipo de monopolio llamado estanco sobre ciertos productos populares en la población. Y estos eran el tabaco, los licores, los naipes y el rapé, que era el tabaco hecho polvo, el cual se aspiraba en esta época y que era muy popular. Este fue entregado a la compañía Portales y Sea en 1824. También, bajo el gobierno de Freire, se incorpora Chiloé al territorio nacional, que todavía estaba en manos de los españoles, mediante el Tratado de Tantauco. Y también se redacta la Constitución Moralista de 1823. Le sigue un breve periodo de Manuel Blanco Encalada entre julio y septiembre de 1826. Blanco Encalada fue el primer presidente de Chile y durante su gobierno se aprueban las leyes federales. Pero este sistema no prosperó debido a la pobreza de las provincias. Como veíamos la clase pasada, este gobierno se le llama de organización política, de aprendizaje y también de anarquía porque hay muchos gobiernos que duran muy poco, como el de Agustín Izaguirre entre septiembre de 1826 y enero de 1827. En este gobierno se provoca un levantamiento que le quita el poder a los federalistas y le entrega el poder a los liberales. Después viene un segundo periodo de Ramón Freire, que dura unos cuantos meses, de enero a mayo de 1827, y fue más que nada porque el Congreso lo elige, pero él no acepta y le sucede Francisco Antonio Pinto. Y Francisco Antonio Pinto está en el gobierno entre diciembre de 1827 y enero de 1829. Bajo su gobierno se promulga la Constitución Liberal de 1828. Bueno, vamos a explicar por qué se produce la Guerra Civil de 1829 a 1830. Como se redactó la Constitución Liberal de 1828, se llama elecciones para el año siguiente, 1829. Sale electo el presidente Francisco Antonio Pinto. El problema va a estar en el vicepresidente Joaquín Vicuña, que era la cuarta mayoría, no la segunda ni la tercera, que eran conservadoras. Esto va a provocar un alzamiento del ejército del sur, que era más conservador, en la zona de Concepción. Al mando de José Joaquín Prieto, ellos comienzan a avanzar hacia Santiago para derrocar al presidente. Y en Santiago también Diego Portales está organizando un alzamiento para combatir a los liberales. Por su parte, los liberales también organizan un ejército al mando de Francisco de la Lastra y Benjamín Vial. Esto va a terminar con dos bandos. El ejército se va a dividir en dos. Por un lado van a estar los liberales, que van a tener que luchar contra aquellos que eran de tendencia conservadora, donde se encontraban los pelucones, los estanqueros y los osquilinistas. El ejército liberal comienza a avanzar hacia el sur para salir al encuentro de los conservadores y este encuentro se produce en Ochagavía, el 14 de diciembre de 1829. En esta batalla en general no hay vencedores. Es más, ellos logran llegar a un acuerdo donde Ramón Freire se iba a quedar al mando del gobierno y del ejército. Bueno, mientras tanto en Santiago,
el presidente Pinto renuncia y se va a organizar un congreso que va a estar dirigido por Diego Portales y José Antonio Rodríguez. Este congreso va a tratar de manipular y controlar a Ramón Freire, porque ya es que se había llegado a este acuerdo que tomaría el gobierno, pero Ramón Freire no se deja manipular y renuncia y se une a la causa liberal marchando hacia Coquimbo para organizar una contrarrevolución. Es que el poder queda finalmente como presidente en manos de Francisco Ruiz Tagle, que era conservador, y José Tomás Ovalle como vicepresidente. Pero el primero renuncia en favor de el vicepresidente José Tomás Ovalle y se hace asesorar por Diego Portales como ministro. Porque va a llegar un momento en que nadie quería tomar los ministerios y José Tomás Ovalle era amigo de Diego Portales. Y Diego Portales acepta un ministerio múltiple. Ya va a ser ministro del el Interior, de Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina. Esto es en abril de 1830. Finalmente, hay una última batalla entre los conservadores y los liberales, que es en abril de 1830, que es la batalla del Ircay. En esta batalla, José Joaquín Prieto logra derrotar a Ramón Freire y comienza así una república que se llama conservadora. Es un periodo de 30 años, entre 1831 y 1861. También se le llama república autoritaria, porque fue la principal característica que tuvieron estos gobiernos. Y los presidentes de este periodo, que son tres, fueron conocidos también como presidentes de los decenios, ya que cada uno duró 10 años en su cargo. Estos presidentes son José Joaquín Prieto, entre 1831 y 1841, Manuel Bulnes entre 1841 y 1851 y Manuel Montt entre 1851 y 1861. Pero la figura principal del periodo será Diego Portales, quien va a jugar un rol importante como ministro también de José Joaquín Prieto y también múltiple, ya que ocupó diversos ministerios y a la República Conservadora también se lo conoce como el orden portaliano. ¿Ya? Si bien Diego Portales viene desde el mundo de la economía, para él era fundamental terminar con el caos interno, con el desorden, con esta anarquía que existía en este momento para poder desarrollar comercialmente el país y lograr un crecimiento económico. Una de las principales tareas del gobierno de José Joaquín Prieto será la creación de una nueva constitución que represente el orden conservador. Esta va a ser la constitución de 1833, la que se realiza a partir de una comisión constituyente y en el fondo va a ser plasmado el pensamiento de Diego Portales en cuanto a lo que tenía que ser una república. Entre las principales características de la Constitución de 1833 tenemos las amplias atribuciones del Poder Ejecutivo, es decir, que va a tener el presidente. El cargo del presidente va a ser de 5 años, con la posibilidad de ser reelecto para el periodo inmediatamente siguiente. Y así fue efectivamente, por eso cada presidente duró 10 años. Además, se le otorgan facultades extraordinarias al presidente, como el patronato sobre la iglesia. Esto es que podía elegir algunas autoridades de la iglesia y también podía designar autoridades judiciales, lo que hoy día es imposible. Y además podía vetar algunas leyes que aprobara el Congreso, es decir, podía frenar esta aprobación de leyes. Y también esta constitución establece la religión católica como la religión oficial del Estado. Esto significaba que estaba prohibido el culto público a cualquier otra religión. Además establece el voto censitario. ¿Qué significa esto? Que no todos podían votar. Las personas tenían que reunir ciertos requisitos. Esta constitución establecía que para poder votar, primero que todo había que ser hombre, mayor de 21 años si estaban casados, de 25 si eran solteros, pero además tenían que saber leer y escribir y contar con algún patrimonio o bienes. Esto era obviamente una mínima cantidad de la población que podía votar con estos requisitos.
Bueno, acá tenemos un esquema de un panorama de lo que fue la República Conservadora y de lo que fue el ideal portaliano que plasmó la Constitución de 1833. Si bien Diego Portales muere en el año 1837, producto de un secuestro en el contexto de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, donde una parte de los liberales apoyan a esta confederación, plasma ahí esta idea de la República conservadora y autoritaria que tenía Portales, eh, imprime su sello durante todo el periodo. ¿Cuál es este sello? ¿Cuáles son estas características? Primero, el autoritarismo, porque para Diego Portales el poder ejecutivo tenía que ser fuerte para poder terminar con el desorden existente. Entonces, solo a través de este control se podía tranquilizar al país y podía surgir el país como república. Para esto se necesitaba de un aparato burocrático eficiente, es decir, las instituciones y los funcionarios públicos debían estar por sobre las personas para poder controlarlas y así funcionar de forma más eficaz. También tenía este ideal de orden y el orden interno era muy importante para Diego Portales en la medida que solo a partir de este orden interno el país iba a poder desarrollarse económicamente. Para esto crea una Guardia Nacional, que era un grupo compuesto por ciudadanos que vigilaban la mantención del orden y establecían ciertas reglas. Por ejemplo, en algún momento se prohibieron las fiestas públicas, los lugares que hoy día serían estos lugares de encuentro, como las chinganas, todo eso se prohibió en algún momento. También para Diego Portales, las Fuerzas Armadas tenían que estar al servicio del Ejecutivo y actuar en representación del Estado. Entonces, para esto no era posible que dentro del ejército hubiese gente contraria a lo que era el pensamiento conservador y se preocupó de limpiar y sacar a todos aquellos que eran liberales, exiliándolos o obligándolos a renunciar. También para Diego Portales, la defensa de la seguridad nacional era súper importante, en el sentido de que él siempre estuvo prevenido acerca de los peligros que podían amenazar a Chile, como una guerra con nuestros vecinos, por ejemplo, también con alguna invasión extranjera, o también por la influencia que Estados Unidos podía tener sobre estos países americanos que estaban naciendo a partir de la doctrina Monroe, que fue en el fondo una llamada de atención de Estados Unidos. En la doctrina Monroe, Estados Unidos plantea que cualquier intento de invasión a países americanos era como meterse con Estados Unidos, ¿ya? Era como un ataque a Estados Unidos también. Esto tiene una parte buena, pero también una parte mala, de decir que la influencia que Estados Unidos podía adquirir sobre los países americanos como su defensor. ¿A cambio de qué pensaba Diego Portales? Y no se equivocó en este sentido. Además, el rol pedagógico del Estado. En este sentido, tanto el patriotismo como la cultura cívica debían ser un pilar fundamental de la educación. Y la educación, a su vez, tenía que ser uno de los puntos principales del Estado en esta república conservadora, ya que Diego Portales consideraba que la mayoría de la población era muy ignorante, entonces no estaba preparada para la democracia y esa era la justificación que daba para implementar esta república autoritaria. Él decía que Chile no estaba preparado aún para la democracia y que una vez que las personas se educaran, ¿cierto? Ahí podía cambiar la situación política del país y además, primero, a través de este autoritarismo, darle una estabilidad política también al país. Y por eso se lo considera como uno de los formadores de la República en Chile. Y de esta forma estamos terminando el tema de la clase de hoy. Así es que nos vemos en una próxima. Chao.